Hola, buenas tardes. El tema que vamos a ver el día de hoy es la traquelectomía para la conservación de la fertilidad en las pacientes que tienen cáncer cervicuterino. Mi nombre es Yesenia Chavarría, ginecóloga oncóloga formada en el Hospital General de México. Vamos a revisar la siguiente agenda, una pequeña introducción, cuáles son los objetivos del tratamiento preservador de la fertilidad, un poco de su definición, historia, de los puntos más importantes, cuáles son los criterios para su realización, las complicaciones y al final un apartado de las situaciones obstétricas que podemos presentar y también un poco de su. Como introducción, pues tenemos que el cáncer cervicuterino se ha ido presentando a través del tiempo, más común en mujeres jóvenes, refiriéndonos jóvenes a aquellas menores igual a 45 años. Una transición hace 30 años tenía una frecuencia del 10% en este tipo de población y actualmente ha ascendido hasta un 40%. De estas, el 28% se presentan em, en las mujeres entre 29 y 39 años. Es por esto que esta situación de pacientes jóvenes con algún cáncer cervicuterino que todavía no tengan paridad satisfecha se nos va a ir presentando con mayor frecuencia. De esto tenemos que tener en cuenta que el 60% de nuestros pacientes se van a diagnosticar en etapa temprana, hasta un 40% en una etapa clínica 1B, y la mitad de estos pacientes van a desear preservar la fertilidad. Es por eso que es muy importante valorar este tema. De los factores que nosotros vamos a considerar para poder ofertar este tratamiento a nuestros pacientes, va a ser uno de los más importantes, la edad, que nuestra paciente desee preservar la fertilidad. Y si se fijan cómo va avanzando el gráfico que les muestro, de menor a mayor, la etapa clínica es una de las cuestiones más importantes, ya que este tratamiento solo se puede realizar en etapas clínicas tempranas. Ahorita vamos a ver su definición para que se familiaricen con ello. Después de esto, los factores histológicos propios de la paciente, ahorita vamos a tener cuáles son los cánceres cervicouterinos de etapa clínica temprana que se consideran de buen pronóstico, y tenemos una amplia variedad de procedimientos que podemos realizar que van desde una conización, lo que nos compete el día de hoy, la traquelectomía simple o la traquelectomía radical en todas sus variantes de abordaje, ya sea abdominal, vaginal o vía laparoscópica. Y hay un subgrupo de pacientes que todavía no está en estudio y no podemos definir de manera clara las indicaciones, pero hay pacientes por etapas clínicas con tumores mayores a 2 centímetros que se están iniciando estudios de la quimioterapia neoadyuvante para poder realizar un tratamiento preservador de la fertilidad. Sin embargo, esto no es la conducta habitual. Y por último, la evaluación ganglionar. Aunque este es un apartado distinto en cuanto al manejo propio del tumor y al manejo de los ganglios, pues tenemos que tener en cuenta también varios bemoles. Entonces, hay que tener en mente el objetivo del tratamiento preservador de la fertilidad. Vamos a tener en cuenta estos 5 puntos, ¿no? La resección completa del tumor, sí, nosotros tenemos que valorar muy bien el tamaño del tumor, que es uno de los principales factores para que nosotros tengamos afección parametrial o afección ganglionar, que nosotros aseguremos que vamos a tener un margen negativo a realizar el procedimiento quirúrgico. Debemos de preservar la porción superior del cérvix. Esto es muy importante porque vamos a tener una medida específica para no tener tantas complicaciones obstétricas. Entonces tenemos que asegurar que dejemos la longitud adecuada del cérvix residual para que nuestra paciente pueda tener un embarazo. Este embarazo puede ser ya sea espontáneo o asistido con medicina de la fertilidad. Y uno de los puntos más importantes es que no debemos de comprometer los resultados oncológicos. ¿Cuáles resultados oncológicos? La sobrevida global, o sea, que nuestra paciente viva lo mismo a 5 años que las pacientes que están sometidas a un tratamiento radical, y no afectar el periodo libre de enfermedad, es decir, el tiempo en el que viene la recurrencia. De los tratamientos que podemos ofertar, vamos a tener, como les mencionaba, varias técnicas, ya sea el cono, el recono, la traquelectomía radical o la traquelectomía simple. Sin embargo, aunque estos procedimientos sean mínimamente, pues no invasivos, sino menos radicales que la histerectomía como tal,
pues también tenemos ciertas complicaciones que nos pueden, em, que pueden tener como consecuencia que nuestra paciente no se pueda embarazar, como es la disminución del moco cervical, la presencia de adherencias en el orificio cervical interno residual. Hay pacientes que tienen alguna endometritis subclínica por el proceso inflamatorio del procedimiento, el compromiso vascular, una parte muy importante. Si bien las técnicas han ido avanzando y ahora tenemos técnicas que nos permiten preservar la arteria uterina y la vena uterina profunda, hay ciertas ocasiones en que al realizar el procedimiento podemos lesionarla y pues esto nos compromete la circulación. Y por último, y uno de los más frecuentes, la estenosis cervical. Entonces, ¿cómo ha ido evolucionando el tratamiento preservador de la fertilidad? En 1850, el doctor Friedrich Schauta, él fue el primero que instauró la técnica de la histerectomía radical vaginal. Si bien aquí no, el objetivo no era tratamientos preservadores de la fertilidad, pero este médico nos dio la pauta del abordaje de la vía vaginal. Si bien es cierto y comparte ciertas características el abordaje con una histerectomía vaginal por procesos benignos que también ustedes realizan, como la hidrodisección, el corte circunferencial de la mucosa vaginal y desde ahí ir removiendo lo que sería la pieza, ¿no? En 1899 a 1919, el doctor Eugen von Aubrel, él es el padre, considerado el padre de la cirugía preservadora de fertilidad y fue el primero que instauró la traqueotomía radical vía abdominal como tratamiento preservador de la fertilidad. Las más importantes que teníamos es que se resecaba la arteria uterina, entonces había un compromiso vascular del útero residual. También se realizaba una resección parametrial tipo Kerley-Morrow tipo B o C, o sea, resecando el parametrio por debajo del cruce de la arteria uterina con el uréter, o en la tipo C yéndonos hasta el extremo lateral del parametrio, y la vagina quedaba unida directo al estroma ismico. No se dejaba ningún remanente cervical y esto pues tenía más complicaciones obstétricas que vamos a ver más adelante. Esto fue evolucionando y Daniel Dargent, un ginecólogo francés que vivió del 37 al 2005, él instauró la evaluación ganglionar por vía laparoscópica. Así él realizaba una linfadenectomía pélvica laparoscópica junto con una traquelectomía radical vaginal. Si vemos todavía al inicio de los 2000, pues el tratamiento del tumor en sí pues era agresivo y tenía las mismas morbilidades que les mencionaba previamente, como la sección de la arteria uterina y con esto tener compromiso vascular del útero remanente. En el 2007, el grupo IGSC publicó un artículo hablando de la traquelectomía simple como la nueva opción quirúrgica más ganglio centinela contra linfadenectomía pélvica bilateral. Si bien es cierto, hoy nos vamos a enfocar en la traquelectomía, aquí es la primera vez que se compara la traquelectomía simple contra la radical y se evaluaron los resultados que vamos a ver más adelante. Y todo esto va evolucionando. Omacho en el 2021 propone que la histerectomía radical sea vía laparoscópica con técnica de preservación uterina para no comprometer la circulación del útero residual y con la técnica non-looking touch. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a ver más adelante también el estudio LAC resumido, pero en la mínima invasión por la manipulación del tumor cervical con el manipulador al momento de realizar la histerectomía tuvieron más recurrencia a las pacientes. Entonces aquí lo que ellos proponen es una técnica donde se forma un capuchón con la misma mucosa vaginal, se sutura por encima del cervix quedando cubierto y así evitando la manipulación del tumor y disminuyendo el periodo libre de enfermedad, asegurando un mejor resultado oncológico para las pacientes. Entonces, en cuanto a la definición, pues tenemos en este gráfico que les pongo enfrente, a su izquierda podemos ver la imagen de lo que sería una traquelectomía simple, es la remoción completa del cervix hasta su unión con el istmo, ¿sí? Y en las dos imágenes posteriores, en la del medio tenemos una traquelectomía, radical vía abdominal, en la cual, si se fijan, tenemos una resección parametral Kerley-Morrow tipo C con el parametrio
una resección hasta su cara lateral y también con remoción de la arteria uterina, esto es lo que les menciono, ¿no? De la técnica que era más agresiva. Además, se remueven los 2 centímetros del fondo de vagina para asegurar un margen. Y en la traquelectomía radical con preservación de la arteria uterina y con la resección parametreal, Kerlow-Morrow tipo B, donde el parametrio se corta justo en el cruce del uréter, que es esta imagen que tenemos aquí en color amarillo, con la arteria uterina para dar menor morbilidad. Igual se resecan también los 2 centímetros superiores del fondo de la vagina y el objetivo es que tenemos que preservar al menos 1 centímetro cúbico de cervix y al menos darle 1 centímetro de margen. Entonces, estas dos premoniciones las tenemos que cumplir para asegurar tanto el margen quirúrgico oncológico y para tener un residual cervical suficiente para que nuestros resultados obstétricos sean más favorables. La definición de etapa clínica temprana en cáncer cervicuterino pues va desde la etapa clínica 1A1 hasta la etapa clínica 1B1. Sabemos que el tamaño tumoral es uno de los factores pronósticos más importantes para la invasión parametrial y con esto nosotros tener un margen quirúrgico adecuado. Vamos desde menor o igual a 3 milímetros en el 1A1 hasta menor o igual a 2 centímetros en el 1B1. Y Winter y colaboradores en el 2002 nos establecieron el riesgo parametrial en estas etapas clínicas tempranas. Se fijan, el riesgo es del 0 al 2.2%. Ellos esto lo observaron estudiando a 180 pacientes a las cuales eran sometidas a una histerectomía radical con diagnóstico de cáncer cervicuterino en etapa clínica temprana. Es por esto que las etapas clínicas que se ven beneficiadas de este tratamiento son las tempranas. Otros factores histológicos de importancia es la invasión linfovascular. Les presento esta tabla porque tenemos que valorar tanto el tamaño del tumor, la etapa clínica, más este factor histológico, y eso nos da el riesgo del involucro ganglionar. Podemos tener que en el 1A1 sea un tumor menor o igual a 3 milímetros que no tiene invasión linfovascular. El riesgo de que haya involucro ganglionar es menor al 1% si nuestro cáncer es escamoso y del 1 al 1.5% en aquellos que son adenocarcinomas. Sin embargo, por ejemplo, en un 1B1, que si bien sabemos es un tumor hasta menor o igual a 2 centímetros, que tal vez nos parezca que no es un tamaño tumoral muy amplio, aquí el riesgo de involucro ganglionar pélvico es de hasta el 15% y hasta 6% para aórtico. Esto también tenemos que tener en cuenta porque no solo vamos a tratar el tumor primario, sino esta es la causa de que en algunos podamos hacer ganglio centinela o se vaya a ir acompañado nuestro procedimiento de alguna linfadenectomía pélvica bilateral o incluso un muestreo para aórtico. Otros factores histológicos que son de mejor pronóstico, como les menciono, el tumor tiene que ser menor a 2 centímetros, ya que el riesgo de invasión parametrial es menor al 1%, una profundidad de la invasión, o sea, que tanto nuestro tumor invade el estroma cervical menor a 10 milímetros, los ganglios pélvicos tienen que estar negativos y la invasión linfovascular negativa para nosotros decir que es un CACU de buen pronóstico en etapa clínica temprana. El factor más importante de recurrencia es el tamaño tumoral, 2 centímetros. Tumores mayores de 2 centímetros tienen mayor riesgo de recurrir y es por esto que en estos pacientes se estaba viendo la opción, como les mencionaba al inicio, de a lo mejor dar quimioterapia neoadyuvante para reducir el riesgo de invasión ganglionar. Sin embargo, eso todavía no está bien definido, entonces solo las pacientes que tengan un tumor igual o menor a 2 centímetros van a ser las que son candidatas a tratamiento preservador de la fertilidad. Aquí les presento un análisis de cuáles eran los factores de recurrencia en las pacientes sometidas a tratamiento preservador de la fertilidad con cáncer cervicuterino, el estudio Fertility. Este fue un estudio multicéntrico retrospectivo que se utilizó la clasificación FIGO del 2018. Eran pacientes con etapa clínica temprana, 1A1 o igual o mayor a 1A2, que recibieron tratamiento preservador de la fertilidad. Tuvieron una N de 733 pacientes y el objetivo era valorar los resultados oncológicos después de un tratamiento preservador de la fertilidad y identificar cuáles eran los factores pronósticos de riesgo. Aquí les presento la curva de Kaplan y Meyer, hablando del periodo libre de enfermedad
en cuanto a, hicieron un análisis de hasta 7 años, y si vemos la cirugía radical contra la no radical, tuvieron la misma supervivencia libre de enfermedades, por eso que los resultados oncológicos en este grupo de pacientes son aceptables. Tenemos también la tabla que nos muestra las variables que se utilizaron para analizar qué pacientes tenían mayor factor de recurrencia. Tenemos aquí la etapa clínica, el tipo histológico, el tamaño tumoral, el grado de diferenciación. Y acá que en la segunda tabla que está a su derecha, el procedimiento que se realizó tanto a nivel ganglionar como a nivel del tumor primario, ya sea una traquelectomía radical vía laparoscópica, vía abdominal, vía vaginal, robótica o una traquelectomía vaginal simple. ¿Okay? Y aquí tenemos que el tamaño del tumor mayor a 2 centímetros nos dio un riesgo, un hazard ratio de 2.98. ¿Qué quiere decir esto? Hasta 3 veces mayor probabilidad de recurrir en aquellos tumores que son mayores o igual a 2 centímetros, independiente del tratamiento recibido. Aquí vemos todas las variables que se utilizaron. Va desde un 19.4% contra los tumores que miden menos de 2 centímetros, 5.7. Entonces, este es el factor más importante, el tamaño del tumor. Y aquí en esta tabla les muestro el riesgo de recurrencia de acuerdo a la etapa clínica. Sí podemos observar en la etapa clínica 1 a 1 o 1 a 2, las recurrencias, el porcentaje de recurrencias fueron mínimas, y tenemos que el sitio más común de recurrencia en las pacientes en etapa clínica temprana, miren, tenemos aquí que es el cervical en un 50 a un 77%, y en ganglios pélvicos se presentaron en un 22%. Si bien hay que recalcar lo del tamaño del tumor, porque si se fijan en las pacientes que tienen un tamaño tumoral más grande, aquí metieron pacientes, 19 pacientes que fueron 1B3, o sea, un tumor mayor a 4 centímetros. El riesgo de recurrencia a distancia, vemos abdomen, a tórax, a otros sitios, son más aumentados, y 2% de los pacientes murieron a causa de la enfermedad. Todo esto por someter a pacientes con tamaño tumoral mayor a 2 centímetros. Otras contraindicaciones absolutas, tenemos las estirpes de mal pronóstico, que son aquellos neuroendocrinos de células pequeñas, adenocarcinoma tipo gástrico, el adenoma maligno, el carcinosarcoma, y todos los adenocarcinomas que no son relacionados con virus del papiloma humano, como el mesonéfrico, el seroso de células claras, endometrioide y los no especificados, y otras características clínico-patológicas, como son etapas clínicas avanzadas, aquellos pacientes que tienen ganglios positivos o un margen transoperatorio positivo. Y si bien es cierto, la etapa clínica 1B2 va desde el 2 centímetros, mayor de 2 centímetros hasta menor o igual a 4, esta etapa clínica es muy controversial por los factores de recurrencia que ya les mencioné, el tamaño del tumor. Ahora, dentro del protocolo de estudio, lo más importante es el tamaño tumoral. Entonces, la resonancia magnética nuclear, pues es el estándar de oro para definir el tamaño del tumor. Si vemos en este estudio que les menciono, el tamaño del tumor, la correlación entre la imagen y la patología difieren solo en 0.7 milímetros con un promedio de 4.5. También es importante que la resonancia nos puede definir la invasión estromal, tiene una especificidad del 99 y un valor predictivo negativo del 94, con un índice de confianza del 95%. Esto quiere decir que en la resonancia, si nos dice que no hay invasión estromal profunda, pues lo más seguro es que no existe. Y otra de las características que tenemos que ver es la distancia que existe entre el tumor y el orificio cervical interno. Esta distancia es muy importante medirla porque nos va a dar la probabilidad de que nosotros realicemos un tratamiento preservador de la fertilidad o terminemos en una histerectomía radical por no poder dejar margen quirúrgico. Estas fueron las características de los pacientes. La mayoría eran de 23 a 43 años, el 60% eran adenocarcinomas, y el tipo de cirugía que se realizó fueron las traquelectomías radicales, ya sea vaginal, abdominal, y qué porcentaje de las pacientes se convirtieron en histerectomía. Si vemos aquí el tiempo, algo importante que les quiero mencionar en cuanto a la realización de la imagen de la resonancia y el tiempo en el que la paciente se sometió al procedimiento quirúrgico, fue una diferencia de alrededor de 18 días. O
sea, 2 semanas y media en lo que tú terminas tu protocolo de estudio con la imagen y que estás operando a tu paciente para que exista esta correlación entre el tamaño del tumor y la imagen. Esta distancia que les menciono, aquí utilizaron dos observadores, el 1 y el 2, y midieron la distancia entre el tumor y el orificio cervical interno. Y como podemos observar en los dos casos, aquellas pacientes que la distancia era menor a 5 milímetros, la mayoría, el 100% de estos pacientes terminó en histerectomía radical. Lo ideal es que nuestra paciente tenga una distancia de igual o mayor a 10 milímetros centímetro para que nosotros podamos dejar el margen adecuado. Bueno, ¿y cuál es esa medida o cómo la podemos definir? En estas imágenes de resonancia es una paciente de 28 años que tiene un carcinoma de cervix endocervical adenoescamoso, una etapa clínica 1B1. En la primera imagen tenemos un corte axial. Aquí tenemos el orificio cervical externo, la localización del tumor, y esta es la ubicación del orificio cervical interno. Esta es la medida que les estoy mencionando. ¿Cómo vamos a saber dónde está el orificio cervical interno? También podemos guiarnos. En esta otra imagen tenemos un axial oblicua. Tendríamos que pedir este corte en la resonancia para identificar dónde está la entrada de los vasos uterinos y poder definir dónde se encuentra el orificio cervical interno. También nos podemos guiar en la imagen que vemos aquí en su esquina inferior derecha, en un coronal oblicuo. Vamos a ver dónde está el estrechamiento del contorno uterino para ubicar el orificio cervical interno. Y aquí tenemos la ubicación del tumor, ¿no? Entonces, esa es la medida más importante para saber si nosotros vamos a poder realizar un tratamiento preservador de la fertilidad. Ahora, ¿cuáles son los resultados oncológicos de la traqueolectomía radical vía vaginal? Aquí tenemos un estudio, una revisión sistemática donde analizaron el periodo de recurrencia y el porcentaje de muerte de las pacientes que eran sometidas a este procedimiento. Si bien la recurrencia es solo del 4.5%, 2.5% de las pacientes fallecieron a causa de la enfermedad. Los sitios de recurrencia más mencionados, el 40% es al parametrio y el 25% es a nivel ganglionar, tanto pélvico, paraórtico como supraclavicular, o sea, fuera de la pelvis, ya no una recurrencia local, sino una recurrencia metastásica. ¿Y cuál fue el factor de riesgo de recurrencia más importante? El tamaño del tumor, mayor o igual a 2 centímetros, está en un 30%, y el otro factor histológico que les mencionaba, que es muy importante, la invasión linfovascular, en un 12%. Aquí tenemos ahora los resultados obstétricos. Ya vimos los oncológicos. En cuanto a los obstétricos, tenemos aquí en la tabla el primer trimestre, segundo, tercero, las pacientes que terminaron el embarazo antes de las 32 semanas, las pacientes que su embarazo llegó a término y cuáles cumplieron el embarazo. Y podemos observar en el primer trimestre la pérdida es similar a la población en general, ya que desde un 16%, este un 18%, no fue estadísticamente significativo. Sin embargo, en el segundo trimestre se va hasta un 8.6%, el doble en comparación con la población general, y la incidencia de parto pretérmino es de un 7 a un 10%. Si se fijan, del 12% de las pacientes terminó el embarazo por un parto pretérmino antes de las 32 semanas y hasta un 16% de 33 a 36 semanas. Solo el 65% llegan a un embarazo a término cuando se trata de una traquelectomía radical. ¿Cuáles son los resultados en cuanto a la fertilidad? Pues en cuanto al embarazo espontáneo, hasta el 70% de las pacientes se pueden embarazar sin ayuda de un biólogo de la reproducción, una tasa de fertilidad acumulada de un 65% a un año. Las complicaciones más comunes y que complicaron el estatus de fertilidad de la paciente fue la estenosis cervical, la insuficiencia ovárica por el daño a la arteria uterina. Si vemos en la traquelectomía radical, esta no se preserva. Además, el síndrome de Asherman o oclusión tubaria por la endometritis subclínica que se puede presentar por el procedimiento. El 60-65% no tenía tumor residual. Entonces,
Fue aquí cuando los médicos empezaron a preguntar, bueno, ¿será una opción la traquelectomía simple para estos pacientes? Este es un estudio que les voy a mostrar donde se evaluó la traquelectomía simple en mujeres con etapa clínica temprana de bajo riesgo, con los criterios que ya les he mencionado repetidamente en la plática. Y este va a ser el nuevo estándar, ¿no? Esta es la publicación que les mencioné del 2007. Recordando la premisa que los pacientes con CACU de bajo riesgo, el periodo libre de enfermedad es del 97.5% a 5 años. Entonces, tenemos que buscar un procedimiento que nos dé estos mismos resultados oncológicos. Se estudiaron pacientes del 2007 al 2020, una N de 50 pacientes. Este estudio se realizó en Quebec, Canadá. Y como les decía, eran pacientes de bajo riesgo, tumores menores a 2 centímetros, que eran sometidas a traquelectomía simple, incluso a conización, más la evaluación ganglionar correspondiente. El tamaño tumoral era definido por una resonancia magnética preoperatoria contrastada y aquí evaluaban la correlación del tamaño de la lesión, ya sea con el reporte histopatológico, el procedimiento quirúrgico que se realizaba, la resonancia y la exploración física. En la primera tabla tenemos las características de las pacientes, una mediana edad de 29 años, hasta un 40% era en etapa clínica 1A1 y 1A2, el 40% fue adenocarcinoma, el 52% adenoscamoso, solo el 16% era G3, el 66% no tenía invasión linfovascular. Los diagnósticos se realizaron mediante CONOLIP, cono con bisturí frío, biopsia cervical o decisión de algún pólipo, la mayoría fue producto de un CONOLIP, y los márgenes reportados en estos procedimientos diagnósticos, el 84% era positivo. De estos pacientes, 50 en la traquelectomía en el espécimen, el 44% no tenía enfermedad residual y los márgenes eran negativos hasta en un 98%. Recuerden, traquelectomía simple o con. Y vemos en las primeras curvas de Kaplan y Meyer que el periodo libre de enfermedad y la sobrevida global no se vieron afectados, siendo de 97 contra 97%. Y recordamos la premisa que les mencioné al inicio del tiempo de recurrencia de las pacientes con CACU en etapa temprana. Entonces, cumplía los resultados oncológicos. Y en cuanto a los resultados obstétricos, podemos ver que el 75% de los embarazos terminó después de las 36 semanas de gestación. Entonces, un mejor resultado obstétrico. En cuanto a la infertilidad, se presentó en 16% de las pacientes, pero solo un caso de estenosis cervical. Las demás causas de infertilidad no eran atribuidas al procedimiento preservador de la fertilidad realizado, siendo más por endometriosis, factor masculino, miomatosis, otras causas. Y aunado a que es un procedimiento menos invasivo, al 40% de las pacientes se le pudo realizar un cerclaje, ya que la traqueolectomía simple, en comparación con la radical, tenemos un menor tiempo operatorio, entonces podemos realizar un cerclaje en el mismo momento quirúrgico, y esto tiene como consecuencia que tengamos más embarazos a término. Y la resolución del embarazo pues fue por vía abdominal. Entonces, lo más importante es el deseo del paciente, las premisas que ya hemos mencionado. Además que en cuanto a la evaluación ganglionar, los ganglios tienen que ser negativos a metástasis, ¿sí? ¿Y cómo hacemos esta evaluación ganglionar? Bueno, dependiendo de las características del paciente, ya sea ganglio centinela o linfadenectomía pélvica bilateral, tenemos que tener en cuenta que el estudio transoperatorio no nos es suficiente para nosotros en ese momento decir, ok, ganglios negativos y procedemos a realizar el tratamiento del tumor primario, porque el análisis congelado tiene una sensibilidad solo del 72% para macrometástasis y fíjense, para micrometástasis solo del 9.5%. Entonces, lo que se tiene que hacer es primero la evaluación ganglionar, esperar el reporte histopatológico definitivo y 2 semanas después de realizar el tratamiento cervical que hayamos elegido. Entonces, de acuerdo a las guías internacionales, la NCCN y la ESGO, una traquelectomía simple se puede realizar para los americanos solo en etapa clínica 1A1 que no tenga invasión linfovascular, y la traquelectomía radical para las etapas clínicas 1B1 independientemente si tienen invasión linfovascular o no. Y la ESGO es un poco más permisiva. Aquí podemos utilizar desde la etapa clínica A1, A2 la traquelectomía simple, y en aquellas pacientes etapa clínica 1B1 que tengan invasión linfovascular negativa
Sin embargo, con estas características especiales, sin invasión estromal profunda, o sea, que sea menor o igual a 10 milímetros y que tengamos la posibilidad de lograr un margen endocervical negativo. Ahora, ¿qué hay con la mínima invasión? Pues sabemos, el estudio LAC ha sido muy mencionado. Este evalúa la cirugía laparoscópica o robótica en pacientes con cáncer cervicuterino y tiene la misma, se utilizan las mismas premisas que para las pacientes que son sometidas a traquelectomía, ¿no? Entonces, si vemos aquí en las características de las pacientes, ellos analizaron 312 pacientes con cirugía abierta, 319 con cirugía mínimamente invasiva, con estas características, la mayoría epidermoide y con etapa clínica 1B1. Y sí, como podemos ver, en la incidencia o en la muerte debida a cáncer cervicuterino, o sea, el periodo, la sobrevida por enfermedad específica, vemos como la curva, que es esta línea azul de la cirugía mínimamente invasiva, se va abriendo incluso desde el primer año. Estas pacientes viven menos, ¿sí? Un hazard radio de 6.56, o sea que las pacientes que son sometidas a cirugía mínimamente invasiva tienen 6 veces más la posibilidad de morir que aquellas pacientes que son sometidas a cirugía abierta. Y en cuanto a la recurrencia locorregional, tenemos que desde los 5, bueno, 8 meses, el hazard radio de 4.26 se empiezan a separar las curvas en la cirugía mínimamente invasiva, entonces tienen más riesgo de recurrencia aquellas que son sometidas a cirugía laparoscópica robótica. ¿Cuál es la teoría? Pues la inserción del manipulador uterino, hay movilización de tumores, por eso que les mencionaba las últimas prácticas quirúrgicas de los japoneses, ¿no? Donde hacían el capuchón vaginal para cubrir el tumor y no estarlo manipulando. La compresión del cuello y al momento de realizar la colpotomía, la exposición al dióxido de carbono, esto hace que nuestros pacientes vivan menos y que tengan mayor recurrencia. Es por esto que la mínima invasión no es una categoría en cáncer cervicuterino. En cuanto a la traquelectomía simple, pues tenemos que es un procedimiento menos invasivo, el abordaje es vía vaginal, entonces tiene una recuperación más rápida. Se pueden utilizar desde la etapa clínica 1A1 hasta la 1B1 con las especificaciones que nos menciona la ESGO. El riesgo de estenosis cervical es menor al 7%, un procedimiento bastante seguro. El riesgo de recurrencia de 3 a 7%, similar a las pacientes que son sometidas a tratamiento más radical y, sin embargo, con mejores resultados obstétricos, ¿no? Hasta el 75% y a un embarazo mayor a las 36 semanas. Vamos a ver rápidamente un video de cómo se realiza la traquelectomía. Es corto. Para que nos demos una idea de cuál es la técnica que se utiliza. Primero que nada, aquí tenemos cómo se va pinzando la vagina, ¿no? Alrededor del cervix, asegurando el margen, como les mencioné. Se hace la incisión circunferencial de la mucosa vaginal, similar a lo que hacemos en la histerectomía vaginal. ¿Ok? Esto se va disecando. Después de esto vamos a hacer una instilación. Se puede hacer paracervical de solución fisiológica con adrenalina para hacer una hidrodisección o podemos hacer una disección eh, manual con tijera de mayo, ¿no? Separando la mucosa vaginal de lo que sería el cervix en toda su circunferencia. Y esto con el objetivo de asegurar un margen libre de tumor. Como les mencioné previamente, este margen tiene que ser mínimo de 10 milímetros para que nosotros tengamos los adecuados resultados oncológicos. Después de que nosotros vamos separando toda la mucosa vaginal, se fijan aquí, se intenta no manipular el tumor. Aquí es lo que les menciono de la formación del capuchón. Se fijan en la vagina, la van a cerrar formando una cúpula. Aquí tenemos las pinzas, ¿no? Como cierran el contacto de la manipulación del tumor, ¿no? No se ha tocado el cervix. Acá tenemos cómo vamos disecando toda la parte de la cúpula vaginal. Después de eso, nosotros tenemos que
movilizar la vejiga. Aquí tenemos la movilización de la vejiga. También se va a movilizar el tejido paracervical. Vemos cómo se para la vejiga. Aquí vamos a movilizar el paracervix, ¿sí? Y después de eso vamos a suturar las ramas vaginales de la arteria uterina. Esta técnica preserva la irrigación de la arteria uterina, entonces es muy importante identificarla para no seccionarla. No llegamos hasta la movilización de los ureteros, ¿sí? Aquí vemos cómo ya se está ligando el tejido paracervical y suturando los vasos vaginales. Es importante que no llegamos hasta la arteria uterina ni movilizamos ureteros porque es una traquelectomía simple. En la traquelectomía radical, si nos vamos más arriba, técnica de preservación uterina, de la arteria uterina y uretero solo se moviliza de manera lateral para no tener margen adecuado en cuanto a los parámetros, y aquí vemos como ya se amputó el cervix, ¿no? Después de eso se tiene que hacer un cono de más o menos en circunferencia medida de 10 a 12 milímetros y de profundidad de 5 milímetros para nosotros realizar el canal endocervical, y después de eso se sutura la vagina con el cervix. Hay ocasiones, alguna literatura menciona, para disminuir el riesgo estenocervical, se puede colocar una sonda, ya sea una Nelaton. Es difícil encontrar los dispositivos para realizar el canal endocervical. 2 o 3 semanas se retira el mismo. Ahora, en la traquelectomía radical vaginal, pues tenemos un 60% de riesgo de complicaciones. La más común es la lesión urinaria, ¿sí? También podemos tener linfedema, lesión nerviosa, estenosis cervical. Aquí no es como en la simple, que es menor al 7%, aquí se va hasta el 11%. Podemos tener más presencia de dolor, ¿no? Dismenorrea, dispareunia, sangrado uterino anormal, y 3% de complicaciones severas en caso de que nosotros tengamos alguna sección ureteral o algún daño al plexo hipogástrico al no disecar de manera adecuada. Embarazo a los 6 meses si no hay recurrencia o persistencia de la enfermedad. Después de cualquier procedimiento quirúrgico, este es el tiempo en el que nuestra paciente puede llevar un embarazo. Y en la radical, a diferencia de la simple, como les mencionaba en el video, pues es que el parametrio se hace una resección tipo B1. Se puede preservar la uterina seccionando las arterias vaginales, el corte del margen del cervix de 1 centímetro, como les mencionaba, y al menos tenemos que preservar 1 centímetro de exocervix. En cuanto al tamaño del tumor, como les mencionaba, más de 4 centímetros, riesgo de recurrencia elevado. Entonces, nuestro tamaño ideal es menor o igual a 2. Y la radical abdominal generalmente se utiliza en tumores más grandes, ¿no? De más de 2 centímetros, menor de 4, pero esta indicación era de la década de los 80. En este momento, un cáncer 1B2, es difícil que nosotros la vayamos a ofrecer tratamiento preservador de la fertilidad solo por el tamaño, ¿no? Igual, pues se reporta, para que ustedes lo conozcan, las complicaciones son más que en la traquelectomía radical vía vaginal. Tenemos mayor riesgo de obstrucción intestinal, de ilio, de linfoquistes, de algún absceso intraabdominal. El riesgo de estenosis cervical más o menos es el mismo que en la vía vaginal, y el riesgo de que nuestra paciente necesite una intervención adicional, ya que el tamaño del tumor es mayor a 10 centímetros, o es que termine una esterectomía radical o tengamos que dar tratamiento adyuvante a la cirugía. Entonces, ese no es nuestro objetivo, ¿no? En cuanto a la quimioterapia no adyuvante, esta se ha visto como una opción en pacientes con etapa clínica 1B2. Aquí tenemos un estudio que hizo Ventivenga en el 2016, una revisión sistemática en el que valoraron la traquelectomía radical abdominal contra la quimioterapia no adyuvante y un tratamiento preservador de la fertilidad. Como podemos ver, en cuanto a la tasa de embarazo, es más aumentada en aquellas que son sometidas a quimioterapia no adyuvante, porque se reduce el tamaño del tumor y se hacen tratamientos menos radicales. Pero en cuanto a las recurrencias, como podemos observar, va hasta el 13% en las pacientes que sometemos a quimioneo. Entonces, los resultados oncológicos pues todavía están en discusión. Aquí vemos que aquellas pacientes
que se les ofreció la quimio y el tratamiento preservador de la fertilidad, recurrieron hasta un 13% aquellas que tenían un tamaño de 2 a 4, ¿sí? Y los resultados obstétricos, como le mencionaba, son mejores porque se realiza un procedimiento menos invasivo. Sin embargo, no cumplimos con el resultado oncológico que deseamos, entonces este no es el tratamiento estándar. Tenemos pendiente los resultados del estudio con TESA, el NEOCON F. Este es un estudio que se está corriendo desde el 2018 y se van a someter pacientes con CACV etapa clínica 1B2 que deseen preservar la fertilidad en Países Bajos, Canadá y Estados Unidos. Se les dan 3 ciclos de quimio. En caso de que haya respuesta clínica a un tumor menor a 2 centímetros, se les ofrece el tratamiento preservador de la fertilidad, y aquellas que no tengan respuesta, pues van a ser sometidas al tratamiento radical. Estos resultados todavía están pendientes, veamos qué nos dice. Entonces, como resumen, aquí les muestro las complicaciones obstétricas, tanto de la traquelectomía radical, ya sea por los diferentes abordajes, y la traquelectomía simple. Aquí lo que podemos rescatar es que la tasa de parto pretérmino antes de las 32 semanas a realizar una traquelectomía simple es del 7.8%, comparado con hasta más del 12% en la traquelectomía radical, y la tasa de embarazo supera aquellas que se les realiza una traquelectomía simple, y como les mencionaba, un producto a término en hasta un 75% de los casos. Las complicaciones obstétricas pues van a depender del residual del cervix que nosotros podamos dejar después del tratamiento que nosotros realizamos. En este estudio observacional se determinó la longitud residual del cervix con resonancia en 40 pacientes para determinar las complicaciones obstétricas, y si podemos ver el punto de corte son los 10 milímetros, ¿no? Aquellas que tienen una longitud menor a 10 milímetros, pues tienen más riesgo de aborto tardío, de ruptura prematura de membranas, de parto pretérmino hasta en un 67%, contra aquellas pacientes que dejamos en residual adecuado mayor a o igual a 10 milímetros. Es por eso que les insisto en la medida del tumor hacia el orificio cervical interno para dejar un residual cervical adecuado y tener los mejores resultados. Las recomendaciones obstétricas, ya casi vamos terminando. En cuanto a la preconcepción, pues desde el momento en que nosotros la diagnosticamos y ella nos expresa que desea tratamiento preservador de la fertilidad, pues hay que verlo con un biólogo de la reproducción. Hay que estar haciendo screening de vaginosis bacteriana para que no nos vaya a dar mayor riesgo cualquier infección de parto pretérmino, y de 3 meses o 6 meses, como les mencionaba en un inicio, para que se intente el embarazo, ¿no? Va a ser un embarazo de alto riesgo, hay que ver médico materno fetal, hay que restringir la actividad física y sexual, ya va a ser un embarazo de alto riesgo solo por tener un cervix más corto, screening mensual de bacteriuria asintomática, y hay que medir la longitud cervical cada 2 semanas después del segundo trimestre. Ya en una paciente embarazada que fue sometida a un tratamiento preservador de la fertilidad, si se le realizó un cono o una traquelectomía simple y la longitud cervical es menor a 25 milímetros, desde el inicio iniciar con progesterona vaginal 200 miligramos, esto para mejorar los resultados obstétricos, y más en aquellas pacientes que ya tenían antecedente un parto pretérmino o un aborto del segundo trimestre. En cuanto al cerclaje, igual, longitud cervical menor a 25 milímetros, independiente del procedimiento, o que a la exploración física encontremos dilatación cervical, hay que realizar un cerclaje. Esto nos reduce la pérdida fetal hasta el 20%. De acuerdo a las características quirúrgicas, pues el más recomendado es el Shirodkar. Hasta el 60% de los ginecólogos oncólogos lo realizan en el mismo momento de la traquelectomía. Puede ser vía abdominal en el caso de que el cervix quede muy corto, o que la cicatriz de la traquelectomía vía vaginal, si no se realiza en el mismo tiempo quirúrgico, no nos permita realizar el cerclaje. Este abdominal se puede dejar hasta por 2 años, y estos son los objetivos, ¿no? Reducir el parto pretérmino y la mortalidad perinatal y la morbilidad del neonato hasta en un 36%. La terminación del embarazo pues es vía abdominal. ¿Esto por qué? Porque vaginal pues vamos a tener mayor riesgo de desgarro lateral, de hemorragia obstétrica, de afección de la maduración cervical. Muchas veces nuestra paciente no va a tener un trabajo de parto eh, con los estándares normales, ¿no? En la evolución, en los tiempos que debe de ser.
y como resultado nos da un trabajo de parto prolongado, no hay una adecuada dilatación ni maduración cervical, es por eso que la abdominal es la de elección. La evaluación ganglionar, como les mencionaba, tenemos que realizarlo en un estudio definitivo histopatológico, de preferencia con ultramicrostaging, y si negativos, a una semana o dos, realizar el tratamiento del tumor primario. Y ya como conclusiones, pues tenemos que la traquelectomía simple da los mejores resultados obstétricos y mismos resultados oncológicos. Entonces, es la elección siempre y cuando sea un cáncer cervicuterino en etapa clínica temprana de bajo riesgo, con todos los factores que ya les mencioné. La histerectomía radical nos da mayor morbilidad, sin embargo, en un tumor 1B1, un tumor de 2 a 4 centímetros, menor a 2 centímetros, perdón, la podemos utilizar, sin embargo, es categoría 2B por mínima invasión. Y todo esto se elige qué tratamiento, ¿no? Con o traquelectomía simple, traquelectomía radical, dependiendo del tamaño tumoral, para nosotros poder dar un margen negativo y un cervix residual adecuado para tener los mejores resultados. Esto es todo por el día de hoy. Les dejo mi correo por si tienen alguna duda, comentario, qué hacer. Estamos a sus órdenes y pues que pasen buena tarde. Hasta luego.